Bueno, estimados chicos de grado séptimo, tengan ustedes un muy buen día. El día de hoy vamos a dar comienzo a nuestra última fase, a la fase de cierre de nuestra primera guía, ¿no? Nuestra primera guía de 6 en total que haremos durante todo este año 2021, ¿no? Esperando que ya la segunda guía, la trabajemos pues en parte en alternancia a partir de marzo, ya les estaré informando. ¿Listo? Todo depende cómo vaya siguiendo los temas de Camas UCI y las decisiones que se tomen internamente, pues, en la gobernación de Antioquia, con la alcaldía de La Ceja y, pues, dentro del colegio. Bueno, chicos, pero de todas formas, así volvamos a alternancia, el sistema de guías lo seguiremos trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Que los temas de las guías, pues ya no los trabajaremos por acá con todos, sino con algunos que sigan virtual por acá y con el resto lo haremos pues ya en el momento que nos encontremos en el salón. Entonces, esta charla la podríamos dar directamente en el salón y desarrollaremos lo que más podamos allá. Bueno chicos, entonces sin más ni más, pues empezamos a ver ya la fase de cierre de nuestra primera guía. Empezamos con biología y esta es la actividad. Entonces dice asociar la mitosis con los procesos de crecimiento, regeneración y reproducción asexual. Relaciona si son verdaderos o falsos los nombres de los procesos de mitosis y las figuras. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo está creciendo una plantica y el crecimiento está relacionado con mitosis o con reproducción asexual. Entonces, la mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular o pues de tejidos y de la reproducción asexual. Entonces, esta es verdadera y ese es el ejemplo. Hagamos otras. En la salamandra, entonces en la salamandra, el rol que cumple la mitosis en la regeneración de los tejidos es principalmente que la mitosis corresponde al proceso de reproducción celular que permite que los tejidos del cuerpo puedan en cierto nivel regenerarse, ya que de este modo se puede sustituir las células muertas por células nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de regeneración, ojo, que eso no pasa en todos los animales, ¿no? En este caso ocurre en la salamandra y en otros pocos especies, pues que tienen esa posibilidad, pero no en todos. Si usted se vuela un dedo, hasta ahí le llegó. Pero es verdadero, realmente es verdadero, la regeneración se presenta por ahí. En el caso nuestro, por ejemplo, sí ocurre regeneración, pero no, digamos, de reconstrucción de un dedo, pero sí, por ejemplo, cuando usted se corta, pues se toman puntos y si el corte es muy grande, o simplemente se hace una curación y empieza a cerrar la herida. Eso se llama regeneración de tejidos. Ahora sí, yo saco un esquejecito, un esqueje, una estaca de un árbol X. En este caso, por ejemplo, el nacedero se siembra por estaca, sí, por estaca. El, el aguacate se lo injerta, es decir, se toma una púa de un patrón y se la injerta en otro y empieza a tener contacto o a hacer un híbrido de dos clases de aguacates y esa es la forma de reproducción del aguacate, por injerto, ¿verdad? Ustedes han visto que les pone y le tapan como con una bolsita, ¿verdad? Y eso se llama reproducción asexual, que quiere decir que estoy obteniendo un individuo a partir de la parte de otro individuo. No necesito, como nuestro caso, ¿qué es necesario para un ser humano? Un papá y una mamá. En este caso no. De un solo individuo saco un pedacito, lo pongo en un medio de propagación y sale otro individuo, ¿verdad? Eso se llama reproducción asexual, cuando tomo un pedacito. Pero no una semilla. Una semilla no aplicaría porque la semilla sí es reproducción asexual. ¿Por qué es asexual? Porque al formarse la semilla, en la semilla ya vino en algún momento polen de un macho, polinizó la flor femenina de cualquier árbol, ¿no? Porque recordemos que hay flores masculinas y femeninas, ¿no? Y hay especies dioicas, monoicas, ¿no? Entonces, dioicas, ¿cuál es? Que una casa para cada sexo. Ejemplo, la papaya o el cultivo de papaya tiene plantas macho y plantas hembra, ¿sí? Por eso se llama monoica. Y hay otras especies de árboles que son dioicas, es decir, que en la misma planta hay flores masculinas como femeninas. Entonces la polinización se da ahí mismo. Entonces, para que entendamos un poco eso, cuando obtenemos semilla, por ejemplo, la semilla de, ¿qué les digo yo? La semilla de naranja, por decir algo, o de mango. Esa semilla quiere decir que en algún momento llegó polen de un macho, de un árbol macho, fecundó a la hembra, ¿sí? Pues de árboles me refiero, ¿por medio de quién? De las abejas, de esos organismos polinizadores,
se alcanzó a hacer fruto, el fruto se lo comió un pajarito, alguien, y la semilla nació. Entonces, en ese caso, cuando es por semilla, no es reproducción asexual, es reproducción sexual, porque hubo tanto un macho como una hembra. Pero en este caso, saco cualquier parte del árbol, menos la semilla, digamos, de una ramita, de de la raíz, del tronco, las hojas mismo, porque recuerden, hay unas especies de plántulas que se llaman, que son ornamentales, que se llaman las, ay, se me fue la palabra. Son de estas que son como gruesitas y tienen mucha agua por dentro. Las tienen generalmente en los jardines. Ay, se lo tengo en la puntita de la lengua. Bueno, ellas se reproducen por hojas. Eso también es un tipo de reproducción sexual. ¿Sí? Las suculentas, así se llaman, las suculentas, que tienen hojitas gruesas, son muy bonitas a la vista. Entonces, cualquier parte del árbol que se tome menos la semilla es reproducción asexual, asexual, porque estamos sacando un clon del árbol. Y cuando lo sembramos por semilla es sexual, ¿sí? Porque ya les expliqué que hubo dos gametos ahí, un masculino y un femenino. Pero sí, todo lo que sea reproducción asexual es mitosis. Siempre va a ser mitosis, siempre, siempre va a ser mitosis. Conclusión verdadera. Bueno, vamos por acá. Entonces, las siguientes pues las hacen ustedes, ¿no? Las que faltaban. Al frente de cada uno de los recuadros ponga el nombre de la fase. Entonces, estos recuadros yo los corté y los pegué tal cual están en la guía. Entonces, esta fase, donde podemos ver el nucleolo, la cromatina y la membrana nuclear desapareciendo, se llama interfase, ¿sí? Se distinguen, pero empieza a desaparecer y los cromosomas están en forma de cromatina. ¿Listo? Eso es lo que caracteriza a la interfase. En la profase, los cromosomas se condensan, mírenlos aquí condensados, y la membrana nuclear ya no es visible. Mire que ya queda casi invisible la membrana nuclear. En la metafase, los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno en dos cromátidas, mire, una cromátida, otra cromátida, ¿sí? Se alinean en la placa de la metafase, o sea, en la zona ecuatorial o en la mitad de la célula para no confundir. Bueno, esta entonces, ¿cuál sería? Eso está en la misma guía. ¿Cuál sería? Esta entonces, ¿cuál sería? Ese ya es trabajo de ustedes, chicos. Esta entonces, ¿cuál sería? Bueno, complete cada una de las partes faltantes en la imagen. Entonces, aquí tenemos algunas partes, ¿no? De la formación de gametos. Esto ocurre en el hombre, ¿sí? O en los mamíferos. Acá tenemos lo de la parte del hombre, el testículo, y acá tenemos la parte de la mujer, el ovario, ¿sí? Y empiezo a meter, mire, yo les he dicho ovario, y este pedacito se llama óvulo. Ahora sí, usted continúe con el resto. Yo le ayudo en parte, pero también usted, eso está en la guía, eso no se ponga a buscar por internet, que todo esto está en la guía. ¿Listo? Actividades de química. Vamos a ver las partes del átomo. Entonces, ya les he explicado que un átomo, todo está compuesto de átomos. Toda, cualquier forma de materia está compuesta de átomos. Nosotros, una tabla, un hierro, cemento, un árbol, el cielo, el agua, todo, absolutamente todo el universo está formado de átomos, de átomos. Entonces, un átomo generalmente tiene dos partes principales. Tiene un núcleo y por fuera tiene estos que se llaman orbitales. Bueno, orbitales. Ahora bien, dentro del núcleo, miremos que tenemos partículas subatómicas. Tenemos unas azules y otras rojas. Entonces, dentro del núcleo tenemos a los protones que tienen carga positiva y a los neutrones que no tienen carga. Sí, no tienen carga. Entonces, el átomo para estar realmente nivelado o digamos en un estado de carga neutra, tiene que tener la contraparte de los protones o de la carga positiva, que sería la carga negativa, que en este caso se llaman electrones. Y los electrones nunca van a estar en el núcleo, jamás. Ellos están es en los orbitales, o sea, es decir, como hagamos la alusión como el sistema solar. Si este es el Sol, en el Sol es el núcleo, donde están protones y neutrones. Y los planetas que están orbitando, como la Tierra, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, ahí en estos órbitas donde está pues rodeando al núcleo están los electrones o la carga negativa. ¿Listo? Casi, no, siempre, siempre, siempre nosotros podemos quitarle
electrones a un átomo o darle electrones a un átomo, pero jamás podemos quitarle protones. Digamos o sea, de poder sí se puede, pero crearía una reacción nuclear muy tenaz, porque recuerden, la física nuclear, la energía nuclear, que es algo supremamente delicado, ustedes recuerdan donde trabaja Homero Simpson, ¿verdad? En la planta de energía nuclear. Allá toman átomos de elementos radioactivos, ¿sí? Y lo que trabajan es el núcleo, por eso se llama energía nuclear. Al desprender estos protones de los neutrones, al poderlo abrir, eso, eso genera gran cantidad de energía. Entonces, de poder sí se puede, pero es un proceso supremamente delicado que no lo hace cualquiera, ¿sí? Que no lo hace cualquiera, pero poder sí se puede. Pero generalmente cuando nosotros hablamos en química digamos, de cambios o de combinación de átomos en compuestos químicos, vamos a ver que solo podemos o donar electrones o ceder electrones. Una de dos, no protones, jamás. Bueno, actividades de química. Según lo aprendido en la lectura, escribe con tus palabras cuál es la composición de la materia. Entonces, yo les acabo de decir, todos los cuerpos materiales están formados por unas partículas llamadas átomos. Los acabo de decir. En este tema consideramos a los átomos como eternos e indestructibles. Los átomos pueden unirse entre sí formando compuestos. Lo acabo de decir, lo acabo de decir. Por ejemplo, el más clásico. Dos átomos de hidrógeno se juntan con uno de oxígeno. Dos de hidrógeno por uno de oxígeno. H2O. El H2O, como suena, es un compuesto químico. ¿Por qué compuesto? Porque está hecho de dos átomos, de hidrógeno y de oxígeno, pero realmente de tres, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces conforma lo que conocemos como agua. Otro ejemplo, todos comemos sal, todos comemos sal. Sal de cocina. Esa sal de cocina es la unión entre el cloro y el sodio. Un átomo de cloro por un átomo de sodio. El sodio tiene como nomenclatura química o símbolo químico la N mayúscula y la A minúscula, Na, ¿ya? Y el cloro, la C mayúscula y la L minúscula. Entonces, si nosotros hablamos de sodio y de cloro, son átomos. Pero si hablamos de NaCl o cloruro de sodio, ya estamos hablando de sal de cocina, ¿ya? Sal de cocina. Por su parte, el sodio al contacto con el agua se vuelve explosivo, solamente el sodio. Y el cloro es un veneno mortal. Pero juntos se les quita eso, usted le puede echar sal al agua y no pasa nada, o puede comer sal y no se envenena. Juntos cambian sus propiedades para formar un compuesto químico. Entonces vamos entendiendo, una cosa es elemento químico y otra cosa es compuesto químico, ¿ya? Elemento químico, un solo, usted lo consigue en la tabla periódica, todos los de la tabla periódica son elementos químicos, y cuando usted une dos o más, ya se llaman compuestos químicos. ¿Listo, chicos? Ahora sí vamos a ver acá, yo lo que les contaba. Entonces, la materia está hecha de sustancias y de mezclas, ¿sí? De sustancias y de mezclas. Las sustancias que les acabo de hablar ahorita pueden ser elementos químicos, como por ejemplo, un ejemplo de elemento químico, hidrógeno. Otro ejemplo, oxígeno. Otro ejemplo, carbono. Otro ejemplo, azufre, fósforo, potasio, hierro, manganeso, magnesio, helio, boro, talio. Todos los de la tabla periódica están aquí, elemento químico. Cuando yo cojo esos de la tabla periódica y empiezo a unir, como el ejemplo del agua, dos de hidrógeno por uno de oxígeno, estoy armando un compuesto químico. Entonces aquí podemos ver que los compuestos están de dos, aquí puede ser agua, este es el hidrógeno y este es el oxígeno. Dos de hidrógeno por uno de oxígeno, agua. Entonces cuando mezclo dos, tres, cuatro elementos químicos, estoy haciendo compuestos químicos. Ahora bien, tenemos mezclas, que ya es algo más grande. Las mezclas pueden ser homogéneas. Por ejemplo, yo voy a mezclar en agua 3 cucharadas de sal y las mezclo. Y al final, ¿qué veo? No veo nada. O sea, miro una mezcla de todo, pero yo no puedo distinguir dónde está la sal y dónde está el agua, porque todo eso se volvió una mezcla homogénea. No alcanzo a ver el soluto del solvente. Soluto sería la sal, solvente sería el agua, en este caso. Pero resulta que yo tomo agua y tomo 3 cucharadas de aceite. Ellos no se van a mezclar. Por más de que usted le dé, en algún momento el aceite queda arriba, el agua queda abajo.
¿ya? Y usted alcanza a ver, aquí está el aceite, aquí está el agua. Cuando usted alcanza a ver dónde está el solvente y dónde está el soluto, solvente, agua, soluto, aceite, usted puede ver que esa es una mezcla heterogénea. Cuando usted distingue una fase de la otra, eso es heterogéneo. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué el aceite queda encima del agua y no debajo? Fácil, lo que está encima de cualquier mezcla heterogénea tiene menor densidad que lo que está abajo. En este caso, el aceite tiene una densidad de 0,90 o 0,80 y tantas. 0, ¿ya? Gramos por centímetro cúbico. Y mientras que el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, ¿quién tiene más densidad? El agua, por tanto, queda debajo y el aceite queda arriba. ¿Listo? Bueno, ¿y qué? ¿Por qué fue importante el diseño de los modelos atómicos que conocimos, que fueron Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger? Entonces, un modelo atómico consiste en representar de manera gráfica la materia en su dimensión atómica. La importancia de estos modelos es que el estudio de este nivel de materia o de este nivel de profundidad de materia resulte más sencillo para abstraer la lógica del átomo, porque resulta que un átomo es más complejo que lo que conocemos hasta ahora. No hemos podido avanzar en eso en el campo de la mecánica cuántica y ahora les digo por qué. Y trasladarla a algún esquema no ha sido fácil, pero ha ayudado a la comprensión. Entonces, Dalton lo que proponía era una bola, simplemente una bola, es un átomo, es una bolita ahí indivisible que conforma todo lo que conocemos. Thomson dijo, no, esa bolita, sí es una bolita, pero tiene que tener cargas. Es una bolita positiva, de carga positiva, con incrustaciones de carga negativa, ¿sí? Rutherford dijo, no, no, la bolita es el núcleo del átomo. Por fuera tiene que haber varios orbitales en donde están algunas partículas. Y cada uno iba mejorando el otro. Luego llegó Rutherford y dijo, no, no, yo digo que sí, Rutherford. Yo digo que sí, es así, pero en el núcleo están las cargas positivas y los neutrones. Y por fuera están los electrones que ellos pueden saltar de un nivel a otro, pueden irse a cambiar, incluso saltar de un átomo, por ejemplo, de sodio al cloro para formar sal de cocina. Y luego llegó Schrödinger y digo, no, no se puede establecer la posición de un átomo, de una partícula subatómica, por principio de incertidumbre. Es decir, si yo conozco la posición de ese átomo, no puedo conocer la velocidad. Y si conozco la velocidad, no puedo reconocer la posición, porque se mueven demasiado rápido. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Basado en ese principio, Schrödinger dijo, no, eso es como una nube, una nubecita de polvo que lleva hacia acá y posiblemente estén por acá los átomos. Es bien complejo lo que dije Schrödinger, pero con toda razón. Y de hecho, hoy por hoy, lo que les iba a decir, las partículas subatómicas están divididas en partículas aún más pequeñas, como los neutrinos, por ejemplo, el botón de Higgs y otra serie de partículas que no, que no corresponden, o mejor dicho, no obedecen a los parámetros de la física pues, que nosotros conocemos. Por decir algo, yo estoy parado en este sitio, ¿ya? Yo no puedo, yo no puedo estar aquí y estar aquí en este, bueno, aquí en este mismo instante. No puedo, porque estoy acá. O sea, yo no puedo ocupar dos espacios en el mismo tiempo. Estas partículas que les digo, el botón de Higgs y todas esas partículas más pequeñas que los electrones, protones y neutrones, tienen esa capacidad, es decir, de ocupar dos espacios en el mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? No sabemos, no sabemos. Eso es el estudio que viene como de 1920. Están estudiando de la física cuántica el por qué el comportamiento de estas partículas. De hecho, hay partículas que se pueden comportar como, digamos, como partículas, como sólidas, pero también se pueden comportar como ondas, es decir, como lo que está pasando aquí en mi alrededor, que no las alcanzamos a ver, pero aquí hay ondas de teléfono celular, por eso el teléfono tiene cobertura, porque aquí hay ondas que no las vemos. Entonces una partícula se puede comportar así y es súper raro. Eso dicen que puede dar pie a lo de la teletransportación, porque una partícula está en un momento y en el otro, pero durará muchos años, muchos siglos que eso ocurra, ¿verdad? Que eso ocurra, pero digamos que son los principios los que nos están ayudando pues a entender ese tipo de cosas. Incluso hay partículas que se comportan de cierta manera mientras no hay ningún investigador viéndolo. Cuando el investigador alza a ver la partícula o la mira por microscopio o con qué tecnología lo harán, no sé,
la partícula cambia de comportamiento. Entonces no entendemos cómo ocurre eso, pero es rarísimo, es un